Hola a todos y muchas gracias por invitarme a participar de este espacio y a la iniciativa Desafío Innovar por el Clima. Vamos a compartir pantalla para presentarme adecuadamente. Mi nombre es Federico Zárate y soy director ejecutivo del Instituto Argentino de Responsabilidad Social y Sustentabilidad, IARSE. Me han convocado para este espacio y a los fines de conversar y de compartir los desafíos de la Agenda 2030 y de los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Primero les cuento acerca del IARSE, este instituto del que formo parte, que fue creado en el año 2001 con esta misión institucional, la de promover y difundir el concepto y la práctica de la gestión socialmente responsable de empresas y organizaciones de todo tipo, tamaño y sector para impulsar el desarrollo sostenible de Argentina y de la región. Y justamente nuestro mayor reto tiene que ver con esto que estamos tratando de hacer hoy, con sensibilizar, capacitar y acompañar a que cada vez más personas, más empresas y más organizaciones puedan tomar decisiones y gestionar múltiples impactos de la manera más responsable posible y contribuir así al desarrollo sostenible o a un desarrollo que sea, ojalá, cada vez más sustentable. Hablemos de la Agenda 2030. Lo primero que podemos decir es que se trata de una iniciativa lanzada por Naciones Unidas en el año 2015 y que convocó a toda la comunidad global, a personas, a empresas, a organizaciones, a países, a asumir un compromiso con 17 objetivos que fueron diseñados y orientados a proteger el planeta, garantizar el bienestar de las personas y fomentar la prosperidad. Su propósito, el propósito de la Agenda 2030 y de estos 17 objetivos, es que como humanidad seamos capaces de alcanzar un desarrollo sostenible, justo e inclusivo para todo el mundo, claramente, antes del año 2030. Para ahondar un poquito más en esta agenda, es importante remontarnos al concepto de desarrollo sustentable que fue también acuñado por Naciones Unidas en 1987 a través de un informe que se llamó Nuestro Futuro Común y en donde ya Naciones Unidas nos alertaba que el desarrollo que venía teniendo la humanidad no estaba siendo equilibrado. ¿Y qué es el desarrollo sustentable? Podríamos decir que es aquel modo de vivir que permite que todas las personas que integramos la humanidad podamos satisfacer nuestras necesidades y vivir dignamente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de que también puedan satisfacer sus necesidades y vivir dignamente. Si lo pensamos a modo de gráfico, muchas veces lo visual ayuda a entender este tipo de conceptos. Y es importante pensar ese desarrollo de cara al máximo equilibrio posible entre tres grandes dimensiones o tres grandes capitales. Cuando se habla de un desarrollo sostenible, estamos tratando de pensar en los impactos que como personas, como organizaciones, como sociedades, tenemos tanto en lo social como en lo económico y como en lo ambiental. Todavía hay mucha confusión con esto porque muchas personas, muchas organizaciones entienden que la sustentabilidad tiene que ver solo con lo ambiental. Y sin dudas lo ambiental es fundamental. Pero también es importantísimo el desarrollo social, el desarrollo económico que nos permita a todos satisfacer nuestras necesidades y vivir dignamente, obviamente utilizando los recursos naturales de manera responsable y de modo que las generaciones futuras también puedan hacer uso del capital ambiental y de lo que necesitamos para vivir. Estamos utilizando los recursos naturales casi como si tuviéramos tres planetas. Eso de acuerdo a la capacidad que tiene la Tierra de regenerar los recursos que se pueden regenerar. Ahora, también hemos entendido que fuimos capaces de generar mucho valor económico, mucha riqueza desde el punto de vista económico, pero también una muy significativa y marcada desigualdad. Entonces, cuando pensamos en un desarrollo que sea más sostenible, tenemos que pensar en un equilibrio que permita que haya un sistema que sea equitativo, por supuesto que sea viable y sin dudas, de cara a lo ambiental, que sea vivible. Ustedes habrán escuchado muchas veces hablar de triple impacto, y el triple impacto tiene que ver con esto, tiene que ver
con qué decisiones tomamos las personas, las empresas, las organizaciones, los países, la sociedad global, qué decisiones tomamos para hacernos cargo y gestionar los impactos. Gestionar es gerenciar, es llevar a la acción aquellos impactos que en definitiva tienen que ver siempre con cuestiones económicas, con cuestiones sociales y con cuestiones ambientales. Y por eso habrán escuchado hablar mucho de triple impacto. Pero a los fines de la Agenda 2030 y, si se quiere, de impulsar realmente este desarrollo, la pregunta es, ¿deberíamos considerar algo más? Y desde el IARCE tratamos de hacer especial foco en que todo esto es posible si lo miramos desde un punto de vista ético. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo lo queremos lograr? ¿Por qué? ¿Para qué? Tiene que ver con nuestro propósito, tiene que ver con nuestros principios y con nuestros valores. Finalmente las personas, tanto como las organizaciones y la sociedad en su conjunto, tomamos decisiones en base a lo que somos, a lo que queremos y a lo que estamos convencidos que queremos hacer o que queremos lograr. Sin dudas hablamos desde el IARCE de una cuádruple forma de valor y de que el desarrollo sostenible tiene que tener un primer pilar, que es el pilar ético-cultural, para a partir de ahí ser capaces de tomar decisiones y que nuestros actos, nuestras prácticas nos lleven a impactos positivos en lo social, en lo económico, en lo ambiental y de una manera que podamos contribuir al desarrollo sostenible. En alguna medida, a mí me gusta decir que la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que vemos en pantalla son el reflejo de ese concepto de desarrollo sustentable o sostenible. Es el cómo del cómo. Porque, claro, teníamos un concepto, pero no todos entendíamos integralmente todo lo que implicaba ese concepto y apuntando, obviamente, esas tres grandes dimensiones. Pero había que bajarlo un poco más a tierra. Y la Agenda 2030 justamente vino a hacer eso. Y a mí me gusta decir, finalmente fue una matriz de sensibilización, de inspiración, pero también de rendición de cuentas, porque nos permite a las personas, a las empresas, a las organizaciones, a los países, decir cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo, tratar de medir esos impactos y finalmente poder alinear la contribución de valor a los distintos objetivos. Finalmente, el desarrollo sostenible tiene que ver con estos 17 objetivos que vemos en pantalla, que además están acompañados por 169 metas a alcanzar que van integrando los distintos 17 objetivos. Y desde IARCE nos gusta mucho mostrar este gráfico, porque en definitiva vamos a ver que la Agenda 2030 está 100% alineada con ese concepto de desarrollo sostenible. Y por supuesto hay que mirar la Agenda 2030 desde esta lógica de la ética, de esta perspectiva de la ética y ojalá desde una ética del cuidado. Y entendiendo, fíjense cómo está graficado, ¿no? Entendiendo que lo ambiental es lo que nos permite existir como personas, como seres humanos, como humanidad, y que además la economía ha sido una creación nuestra, ha sido una creación de la sociedad. Pero necesitamos del cuidado de nuestro planeta, del cuidado ambiental, de la creación de valor ambiental, de la regeneración para poder seguir existiendo como especie humana. Y obviamente ojalá que podamos fortalecer un sistema económico que nos permita generar esa inclusión, esa equidad y ese desarrollo de nuevo de una manera más equilibrada. Pero si miramos el gráfico, vamos a ver que los ODS están estructurados y alineados con el desarrollo sostenible y con el anterior gráfico que mostrábamos. Hay objetivos alineados con lo ambiental, hay objetivos alineados con lo social y por supuesto hay objetivos que hacen referencia a los retos que tenemos en cuanto a lo económico. Y aparece un ODS adicional, que es el 17, que tiene que ver con que la única posibilidad de alcanzar todos los objetivos en lo ambiental, en lo social y en lo económico y de manera interretrorelacionada tiene que ver con hacer alianzas, con que todas las personas, las organizaciones y los sectores, como los países, trabajemos en conjunto, trabajemos en pos de
asumir la responsabilidad que tenemos, pero también de que cada quien aporte lo que puede aportar y de nuevo, de modo que sea de valor compartido. Hay 4 ODS para resaltar específicamente retos ambientales, hay 8 ODS para resaltar retos sociales, hay 4 ODS que están alineados con los retos económicos y ese ODS 17 que de nuevo es fundamental. Necesitamos trabajar en alianza y en conjunto para contribuir a la Agenda 2030 y alcanzar un desarrollo que sea, ojalá, más sostenible. Yo veo que muchas empresas, muchas organizaciones, incluso muchas personas, se preguntan qué mundo le vamos a dejar a las generaciones futuras, y tiene que ver con lo ambiental. A lo largo del tiempo y quizás de los últimos años, hemos empezado a entender un poco más acerca de qué impactos tenemos a través de las actividades que llevamos adelante y del uso, además de productos y servicios desde lo que producimos o las actividades que llevamos adelante hasta como consumidores, usuarios, bueno, qué impacto ambiental tenemos. Y por supuesto, allí empezamos a hablar de los materiales, de la energía, del agua, de los residuos, de emisiones, de la contribución de eso a la crisis climática, del impacto en la biodiversidad, y todos esos temas están reflejados en los ODS que tienen que ver, por supuesto, con la cuestión ambiental o con la dimensión ambiental. Ahora, así como la sustentabilidad nos pregunta por la dimensión ambiental, también debiéramos preguntarnos, desde lo social, qué personas y qué sociedad estamos formando para el mundo que sigue. ¿Qué cambios culturales son necesarios para asumir la responsabilidad que tenemos que asumir y para gestionar los impactos, potenciar los impactos que sean positivos y contribuir a ese equilibrio del que venimos hablando? ¿Qué organizaciones estamos construyendo o reconstruyendo y ojalá promoviendo para que eso sea real, sea genuino, sea coherente? ¿Qué compromisos, qué gestión, qué liderazgo, qué participación de nosotros como personas en distintos grupos, en distintas organizaciones, como ciudadanos? Bueno, ¿cómo estamos asumiendo ese compromiso? ¿A dónde podemos gestionar esos liderazgos? ¿Con qué participación para contribuir a los desafíos que venimos mencionando? A mí me gusta mucho hablar de la norma ISO 26000 y que tiene relación justamente con el desarrollo sostenible. Porque así como en algún momento estandarizamos la gestión de calidad o la gestión ambiental a través de la 14001, por ejemplo, bueno, en el año 2010 se publicó una norma internacional ISO 26000 que vino a estandarizar a nivel global lo que entendemos por responsabilidad social. Y en una organización del tipo, tamaño y sector que fuere, integrada por personas, por supuesto, la responsabilidad social, dice esta norma que funciona como guía para incorporar la responsabilidad social en una organización, dice que practicar responsabilidad social es algo voluntario de las organizaciones, pero que tiene que ver con que seamos capaces de tomar decisiones con criterios económicos, como siempre lo hemos hecho, pero sumar, complementar esas decisiones con criterios éticos, sociales y ambientales. Se nos ha formado para tomar decisiones con criterios económicos, pero necesitamos aprender en las organizaciones a tomar decisiones con criterios éticos, sociales y ambientales, entendiendo además los impactos que esas decisiones y las acciones cotidianas tienen en distintos grupos de interés, en las personas, en los colaboradores, en las comunidades, en los consumidores, en los usuarios, en el ambiente, entendiendo que del ambiente dependen las presentes generaciones y las futuras generaciones, los integrantes de la cadena de valor. Cada organización tiene su manera de hacer las cosas y su manera de hacer las cosas afecta a distintos grupos de interés, al ambiente y a la sociedad en su conjunto. Ahora bien, así como económicamente, por ley, una empresa o una organización tiene que rendir cuentas de sus resultados económicos, la responsabilidad social nos dice que ojalá haya cada vez más organizaciones que también puedan rendir cuentas no solamente de su impacto económico, sino también de su impacto ético, cultural, social y ambiental junto con el económico. Quiere decir que la responsabilidad social es una forma de gestión, es una forma de hacer todo lo que se hace en una empresa o en una organización
en todos sus procesos, en todas sus actividades, en todas sus áreas y por supuesto que afecta a distintos grupos de interés. Pero ¿por qué resalto esta norma que funciona, insisto, a modo de guía? Porque la ISO 26000 nos vino a decir que el objetivo de que una empresa o una organización practiquemos la responsabilidad social, incorporemos la responsabilidad social y gestionemos múltiples impactos ético-culturales, económicos, sociales y ambientales, en definitiva, es contribuir a un desarrollo que sea, ojalá, más sostenible. Y los ODS vinieron a poner, insisto, nombre y apellido al desarrollo sostenible. Vinieron a decirnos, esta es la matriz de inspiración, estos son los desafíos y contra esto incluso podemos rendir cuentas. Podemos estar contando cómo esta decisión, con esta práctica concreta, con este resultado concreto, contribuye a este ODS. Por ejemplo, al cuidado del agua, al cuidado de la energía o a la gestión de la energía, a la biodiversidad. O, por ejemplo, en esta misma capacitación podríamos decir que estamos claramente contribuyendo al ODS 4 de educación de calidad para hablar de uno social. Pero finalmente, lo que les quiero transmitir es que los ODS vinieron a bajarnos a tierra el desafío de la responsabilidad social como manera de contribuir a ese desarrollo sostenible y los ODS se ven reflejados en el desarrollo sostenible o el desarrollo sostenible se ve reflejado en los ODS. Que además, insisto con esto, son 17 objetivos, pero también hay 169 metas y los invito a googlear, a interiorizarse, a buscar los ODS, a buscar cuáles son las metas que están relacionadas con cada uno de esos objetivos. Pero sí que se queden con esta idea. Tanto a título individual como personas, tenemos una responsabilidad a la vez que las organizaciones tienen una responsabilidad y esa responsabilidad es social. En el caso de las organizaciones, y las personas vivimos nuestra vida a través de organizaciones, en el caso de las organizaciones podemos hablar de un modelo de gestión a 360 grados, considerando todos esos múltiples impactos y los distintos grupos de interés. Pero la responsabilidad social es lo que yo construyo como modelo de gestión. Y las personas y las organizaciones finalmente tomamos decisiones, tenemos consecuencias por esas decisiones que tomamos y por nuestro actuar, y es a través de ese actuar que podemos demostrar nuestra contribución al desarrollo que sea sustentable o sostenible. Entonces la responsabilidad social tiene que ver con lo que hacemos, y eso que hacemos es lo que termina contribuyendo como personas o como organizaciones, incluso como países o como sociedades, a la sustentabilidad o a un desarrollo que sea más sustentable o sostenible. Y hablando de las generaciones más jóvenes, ¿no? Hay algo interesante que viene sucediendo y es que, sin lugar a dudas, las generaciones más jóvenes tienen mucha más conciencia respecto de la importancia de cuidar nuestro planeta, de cuidar el ambiente, pero también de pensarnos desde una sociedad más responsable, más justa, más inclusiva. Y es ahí a donde desde Yarse vemos una gran posibilidad, porque lo que está sucediendo en empresas y en organizaciones finalmente es que son los mismos jóvenes que integran esas organizaciones que quieren compatibilizar el propósito organizacional con el propósito de cada uno y traccionar una manera de hacer las cosas que sea más responsable y que contribuya a la sustentabilidad. Vemos jóvenes que están emprendiendo, que están innovando, pero siempre pensando en la sustentabilidad como un diferencial, en crear valor no solamente desde lo económico, sino también desde lo ambiental, desde lo social, desde un profundo sentido de valor. Y de valor me refiero a lo ético, ¿no? Digo, no me da lo mismo ya ganar dinero y punto, sino que sí quiero ganar dinero, pero quiero ganar dinero haciendo las cosas de otra manera. Quiero crear algo que realmente contribuya a ese desafío que tenemos en cuanto a la Agenda 2030 y al desarrollo sostenible. Bienvenido sea, porque esos mismos jóvenes que hoy integran las organizaciones, que crean nuevas empresas o nuevas organizaciones de distintos sectores, también son usuarios, también son consumidores y empiezan a exigirle a las empresas, a las organizaciones, a los gobiernos mayor rendición de cuentas, mayor acción de cara a la responsabilidad social y a su contribución a un desarrollo que sea más sostenible. Por eso
Felicito siempre a quienes como jóvenes están tratando de liderar ese cambio, están tratando de traccionar buenas prácticas, están tratando de innovar pensando de cara a un desarrollo que sea más sustentable o sostenible y que sin lugar a dudas cada una de las iniciativas o prácticas que vamos promoviendo van a estar alineadas a la Agenda 2030 y a distintos objetivos. El desafío es ir compartiendo, comunicando qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, de modo que eso contribuya a tal o cual ODS, ya sea desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, desde el punto de vista incluso económico y en alianza con quién o con quiénes. Bienvenido sea que las generaciones más jóvenes tengan esta convicción y que estén liderando un cambio. Finalmente, como decía Mahatma Gandhi, creemos desde Yarse que cada uno tiene que ser el cambio que quiere ver en el mundo y la invitación es esa, ¿no? Es a que cada uno de ustedes finalmente pueda, comprendiendo este desafío, en coherencia, asumiendo una responsabilidad que es la que nos toca, pero en definitiva ser quienes vayan abriendo su propio camino, siendo el cambio que quieren ver en el mundo, con liderazgo, con participación y ojalá que también con el ejemplo para inspirar a otros. Muchas gracias.